Muy bien, la clase del día de hoy, como les dije, es una clase súper corta. Si bien nos va, incluso en menos de una hora la podemos acabar, pero si no, pues máximo hora y media nos vamos a tardar y siento que es mucho. Entonces, bueno, vamos a empezar antes de que se nos haga más tarde. Muy bien, entonces la clase del día de hoy consta básicamente de tres enfermedades, o bueno, tres tipos de enfermedades: el mosaicismo, la herencia mitocondrial y de enfermedades por expansión de microsatélites. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer tema que básicamente es el mosaicismo. Muy bien, seguramente el parcial pasado habrán visto algo de mosaicismos o los habrán llegado a escuchar acerca de esto. Sin embargo, eh, yo cuando llevé por primera vez la materia, pues a mí se me hizo complicado entender el concepto como tal de mosaicismo con el que te ponían en el libro, en el manualito o así. Entonces, por eso les puse estas definiciones. De hecho, en cada enfermedad, o sea, mosaicismo, enfermedad mitocondrial y enfermedad por microsatélites, van a tener una ligera explicación de qué es esa enfermedad. Porque a pesar de que en este parcial no les pregunten definiciones como puede ser en el parcial pasado, pues es importante entender pues qué estamos viendo, ¿no? Ya de esa forma podemos incluso nosotros saber mejor qué es lo que nos pueden llegar a preguntar o entender de mejor manera la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les pongo la definición de lo que es un mosaicismo. Un mosaicismo básicamente es cuando las células, un conjunto de células, van a tener genes distintos a otros. Y pues aquí les puse el ejemplo. Es como si un dibujo tuviera mitad rojo y mitad azul, en vez de ser completamente rojo o completamente azul. Y bueno, eso puede ser que el cuerpo funcione de una manera totalmente distinta o especial. ¿De acuerdo? Entonces, en mosaicismo solamente nos enfocaremos en esta enfermedad, que es la hipomelanosis de Ito. ¿Ok? En la hipomelanosis de Ito es una enfermedad que no suele ser muy preguntada, es una enfermedad que incluso si tú te la saltas, puedes, pues no va a ser la gran cosa. De hecho, solamente te preguntan cuadro clínico y el diagnóstico. Pero bien, entonces, ¿cómo nosotros sabemos que es una persona con hipomelanosis de Ito? La hipomelanosis de Ito básicamente solamente son dos características clínicas. La primera que les puse ahí, que es la incontinencia pigmentaria, y la segunda, como su nombre lo dice, que es la hipomelanosis. Pero bien, ¿qué es una hipomelanosis? Se preguntarán. La hipomelanosis básicamente son estos parches blancos que podemos ver aquí, ¿ok? Vean cómo en algunas partes se ve como que cafecito la piel, en otras se ven más claras la piel. Bueno, donde se ve más clara es donde está la hipomelanosis, ¿de acuerdo? Pero bien, hay algo específico de esta enfermedad que de hecho creo que sí se los comenté el parcial pasado o a mis alumnos que estuvieron aquí, que son las famosas líneas de Blaschko. Esta hipomelanosis va a seguir lo que son las famosas líneas de Blaschko. ¿Ok? Entonces, pónganle aquí. Ay, perdón. Ok, ahora sí ya. Entonces, vamos a poner incontinencia pigmentaria y hipomelanosis siguiendo las líneas de Blaschko. ¿Ok? Siguiendo las líneas de Blaschko. ¿Ok? Pero bien, se preguntarán, ¿qué son las líneas de Blaschko? Las líneas de Blaschko son básicamente líneas imaginarias que todos tenemos, pero no se van a representar así físicamente a menos que alguna enfermedad, pues, sí nos indique o provoque que se vean mejor estas líneas, como puede ser en este caso, que es la hipomelanosis de Blaschko. ¿De acuerdo? Pero bien, esa es más que nada la principal causa bueno, esa es la única pregunta que tal vez te pueden llegar a preguntar de esta enfermedad. Sin embargo, es importante también saber el diagnóstico, ya que hubo una ocasión en la que sí te preguntaron el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a diagnosticar esta enfermedad? Póngale biopsia de piel, ¿ok? Nosotros solamente sacando una pequeña biopsia de piel, nosotros podemos darnos cuenta
que esta es una enfermedad referida a hipomelanosis de hito, ¿de acuerdo? Y ya, literalmente es todo lo que te pueden llegar a preguntar de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Muy bien. No sé si tienen alguna duda, algo que les quiera que vuelva a explicar. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, eso sería pues, todo de del mosaicismo. Les digo, es una enfermedad que no se la suelen preguntar tanto, pero igual, o sea, no es mucha información, se la pueden aprender súper sencillo. Entonces, pues bueno. Ahora, aquí sí pueden llegar a preguntarte algunas enfermedades de lo que es la herencia mitocondrial. Bueno, ¿qué es la herencia mitocondrial? Todos sabemos, o hasta a este punto yo creo que ya todos sabemos qué es la mitocondria, ¿no? Es este organelo de la célula que se encarga de básicamente ser el pulmón de la célula. Es la que le da pues, los nutrientes, el oxígeno necesario a la célula para que ésta pueda llegar a sobrevivir. Sin embargo, habrá veces en las cuales la mitocondria se puede llegar a dañar y pues esto va a provocar las enfermedades que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Aquí lo que me gusta de la herencia mitocondrial es que literalmente todas las enfermedades, su nombre te va a decir qué es lo que hace. O sea, puedes no estudiar tanto lo que es el cuadro clínico en estos casos, sin embargo, con que te aprendas su nombre, ya básicamente te vas a dar una gran idea de qué es lo que te van a provocar estas enfermedades. Entonces, eso es lo que me gusta de estas enfermedades, que puedes o no estudiar el cuadro clínico, pero si te aprendes el nombre de la enfermedad, tienes el 90% del cuadro clínico, ¿de acuerdo? Solo unas cositas tal vez extra, pero lo esencial está en el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, en la herencia mitocondrial vamos a ver tres enfermedades, ¿de acuerdo? La primera de ellas es con el nombre de el lejón. Y pues aquí les pongo la mnemotecnia, ¿de acuerdo? Como yo me lo aprendí, que es básicamente, pues muchas veces he escuchado, o yo creo que nosotros hemos escuchado que para saber hablar inglés hay que hablar al revés, que básicamente pues es parcialmente correcto. Por ejemplo, aquí en México, bueno, en el español decimos, por ejemplo, el carro de Daniel. En cambio, en inglés dicen el Daniel carro, Daniel's car. Entonces, de esta forma, es parcialmente correcto eso que dicen. Para hablar inglés hay que hablar en al revés. En este caso, vamos a aplicar lo mismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el lejón. El lejón es un acrónimo para una enfermedad conocida como neuropatía óptica hereditaria de Leber, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a esa regla y nos vamos al revés, pues vamos a aprendernos que la N es neuropatía óptica hereditaria de Leber, ¿de acuerdo? Y si lo ponemos al revés, o sea, Leber Hereditary Optic Neuropathy, así te lo puedes aprender, ¿de acuerdo? Es una mnemotecnia que me gusta mucho, es algo sencilla de aprenderse, entonces no se quieren tanto la cabeza con los nombres, ¿de acuerdo? Con que te aprendes así las enfermedades de esta sección, con esa la puedes armar perfectamente, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí en la neuropatía óptica hereditaria de Leber? Lo que sucede aquí básicamente es que aparece esta mutación en el ojo que provoca básicamente que empieces a perder lo que es la vista progresivamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante que te preguntan aquí? Bueno, te van a preguntar probablemente la causa, el cuadro clínico y el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la causa, básicamente va a ser mutación en tres genes, ¿de acuerdo? Póngale aquí, va a ser en ND1, ND4 y ND6, ¿ok? Estos cuatro genes, estos tres genes, pues se encargan básicamente de lo que es la vista, ¿de acuerdo? Están encargados en lo que es en esta parte de la visión.
y al verse afectadas, básicamente nos van a dar la enfermedad de la neuropatía, ¿de acuerdo? El cuadro clínico es algo muy específico, entonces aquí ocurre lo que es la pérdida de la agudeza visual, pero lo importante de esta enfermedad y lo cual básicamente con lo cual se pueden llegar a identificar o a, pues sí, identificar más fácilmente que están hablando de esta enfermedad es que tienes una pérdida visual a los 20, de los 20 a los 35 años, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso te pueden llegar a preguntar, llega paciente de 25 años de edad, refiere que ha estado perdiendo progresivamente la vista, entonces tú decides explorar lo que es el ojo y entre las cosas que logras ver es una inflamación de la retina y lo que es un escotoma, ¿de acuerdo? ¿Que alguien tiene una idea de qué es un escotoma? ¿Alguien sabe qué es, a qué se refiere o qué es? Bueno, igual si no se lo sabe no pasa nada. Un escotoma básicamente es este punto ciego que muchas veces nosotros vamos a, en donde básicamente es como un punto negro, un punto ciego al mero centro de tu vista. Es como si, pues, mientras tú estás viendo o así, tienes un punto negro que no permite que puedas ver las cosas así enfrente. Suponiendo, por ejemplo, no sé, pones un objeto, en este caso mi mano, y este punto negro no permitiría que podría ver mi mano. Entonces, eso es básicamente un escotoma, ¿de acuerdo? Y bien, último que te pueden llegar a, lo último que te pueden llegar a preguntar del lejón básicamente es su diagnóstico. Para eso vamos a tener dos pruebas diagnósticas. Pónganle aquí PCR y secuenciación de genes. ¿Ok? Sí, secuenciación. Pero, X. Ahorita me lo corrige. Bueno, entonces, básicamente de esta forma es como nosotros podemos llegar a diagnosticar esta enfermedad. Secuenciando los genes, básicamente vamos a poner en una bandita, eh, con una muestra de sangre o de líquido o así, vamos a ponerla en una bandita y en una máquina y le vamos a pedir a esa máquina, oye, ¿me puedes ayudar a identificar los genes ND1, ND4, ND6? Y esta máquina lo que va a hacer es que te va a decir Simón, entonces empieza a investigar y te dice, oye, hay un problema, estos genes que me dices están dañados. Entonces ya puedes saber, ah, pues ya con eso básicamente ya puedo saber qué es el lejón, ¿de acuerdo? Y pues ya eso es todo. No, les digo, no hay mucho más que hablar acerca de estas enfermedades, son muy específicas, te preguntan cositas muy específicas y es eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, pasemos a la siguiente enfermedad. La siguiente enfermedad que vamos a ver se le conoce como MERF, el síndrome de MERF, o aplicando la mnemotecnia que les enseñé, que va a ser fibras rojas rasgadas con epilepsia mioclónica. ¿De acuerdo? Así es como te lo puedes llegar a aprender, ¿de acuerdo? MERF o enfermedad de las fibras rojas rasgadas con epilepsia mioclónica. Así, así de fácil, así de sencillo, ¿de acuerdo? Bien, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí, pues, como su nombre lo dice, vamos a tener, si a la exploración con el microscopio, a una exploración microscópica, si nosotros agarramos un tejido de músculo y nosotros lo ponemos en el microscopio, vamos a ver esto de aquí, que son básicamente fibras rojas, ¿de acuerdo? Que de ahí viene su nombre, fibras rojas rasgadas. Y pues eso, o sea, les digo, o sea, no hay mucha ciencia en este tipo de casos. Literalmente con que leas la enfermedad ya sabes más o menos qué es lo que te vas a encontrar. Entonces, no se quiebren mucho la cabeza en eso de que, ah, ¿qué hace esta enfermedad o así? Entonces, es eso, básicamente. Pero bien, ¿cuál es la causa en este caso? En este caso tenemos una mutación también. En el siguiente gen, póngale aquí, métete K, ¿ok?
¿Cómo yo me lo aprendí? Métete caca, ¿ok? Así es como yo me aprendí estos genes que vamos a ver, el de este y el de la siguiente enfermedad, porque lo de la siguiente enfermedad también se parece algo a esta enfermedad, pero tiene una diferencia que ahorita se los voy a comentar más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, el cuadro clínico, ¿ustedes qué creen que va a suceder aquí? Literalmente, aquí te lo dice todo, ¿ok? Vamos a tener un paciente con una epilepsia mioclónica y observaremos fibras rojas rasgadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Tal vez se pregunten, ¿qué es una epilepsia mioclónica? La epilepsia mioclónica es este tipo de convulsiones que ustedes van a ver en Pharma cuando estén viendo anticonvulsivos, que existen cuatro tipos de convulsiones. Entre ellas se encuentra la epilepsia mioclónica, en donde básicamente hay una pérdida temporal del conocimiento, tienes contracciones involuntarias y es básicamente la epilepsia que pues, o bueno, una convulsión en la cual pues podemos decir que es la que más común o la que nosotros sabemos, vemos por lo general en la televisión o así, que es donde un paciente empieza, cuando dicen, tiene convulsiones, que empieza como que empieza así a temblar en la cama, empieza a tener, a perder el conocimiento y así. Esta es básicamente la enfermedad, la epilepsia mioclónica, ¿ok? Y pues es eso. Y pues las fibras rojas rasgadas, como les dije, esto es lo que vas a empezar a ver si nosotros agarramos un pedacito, hacemos una biopsia y vemos esa biopsia bajo microscopio, vamos a ver esto que están viendo en la imagen, ¿de acuerdo? Ok, pero bien, el diagnóstico, como les dije, va a ser una biopsia muscular que básicamente extraer una parte del tejido muscular, pero vamos a tener una tinción específica para esta enfermedad, que esta sí puede llegar a ser la pregunta de su examen. O sea, les pueden llegar a preguntar, llega paciente con severos episodios de epilepsia mioclónica, por lo que tú decides hacerle una biopsia y en esa biopsia observas fibras rojas rasgadas. Pregunta uno. ¿Qué tinción utilizaste para ver esta biopsia? Y te ponen varios tipos de tinciones. Entonces, ¿nosotros con qué tinción vamos a ver esta enfermedad? Póngala aquí, tricómico de Gromori. ¿De acuerdo? Ah, perdón, es tricómico de Gomori. ¿De acuerdo? Así, sí. Así es. Entonces, con esta tinción de tricómico de Gomori es que nosotros vamos a observar esta enfermedad, ¿de acuerdo? Les dije, esta es la enfermedad, esta es la pregunta que más les suelen hacer referente a esta enfermedad, la cual, pues les digo, o sea, puede ser, ¿qué tinción vas a utilizar para ver esta enfermedad? Y el gen, muy probablemente, porque les digo, o sea, el cuadro clínico muy probablemente no te lo pregunten porque pues tú ya más o menos vas a saber qué onda y así, ¿ok? Pues sí, te digo, esa debería ser pregunta de esto, pero ¿qué te puedo decir? La facultad a veces se la baña. A veces estás tú en embrio y te preguntan cosas de esto, a veces tú estás en esto y te preguntan cosas de micro. De hecho, esto se supone que lo tienen que ver el siguiente parcial con lo que es en micro, ya que van a ver también hay ciertas distinciones específicas para ver hongos, parásitos, etcétera. Pero, pues, ¿qué podemos hacerle, verdad? Nosotros somos un par de alumnos que queremos ser médicos, ¿no? Pero bien, no sé si tengan alguna duda de estas dos enfermedades que acabamos de ver. Y de hecho ya casi acabamos. O sea, pues sí, ya casi acabamos. Yo creo que sí vamos a acabar en una hora. Pero bien, bueno, si no tienen dudas, pasemos a la última enfermedad de lo que es la herencia mitocondrial, ¿de acuerdo?
Muy bien. Entonces, la última enfermedad que vamos a ver aquí es el síndrome de Melas. ¿Qué sucede aquí? Ok. Esta básicamente puede servir con la mnemotecnia que les dije, pero va a funcionar de una manera un poquito especial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, Melas, encefalopatía mitocondrial. Entonces, es primero la M de mitocondrial, después encefalopatía, después acidosis láctica, primero la L de láctica y después la A de acidosis, y episodios tipo stroke. Bueno, ese ya no te la complicas, stroke. Entonces sería mitochondrial encephalopathy lactic acid stroke. Así sería en inglés, pero en español pues sería la encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios tipo stroke. ¿De acuerdo? Pero bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Uy, pues muy difícil, ¿no? ¿Qué es una encefalopatía mitocondrial? Básicamente es una patología que sucede en lo que es en el encéfalo, que el encéfalo, pues recuerden, es todo lo que es la cavidad craneal, ¿de acuerdo? En lo que es en la cavidad craneal y pues vamos a ver en este caso cómo en esta parte de aquí, como ustedes pueden ver, aquí el cerebro por lo general se ve pues de una coloración más negra, pero aquí lo que está sucediendo es que se está viendo color blanquito. ¿Por qué? Porque aquí el cerebro está sufriendo episodios tipo stroke. Es decir, básicamente se podría decir de una forma muy burda que tal vez esté sufriendo algún tipo de isquemia el cerebro, por lo que ya no está recibiendo cerebro, ya, el cerebro ya no está recibiendo cerebro. El cerebro no está recibiendo irrigación de sangre en esta zona. Entonces se empieza a morir poco a poco esta forma, este tejido de aquí, ¿de acuerdo? En quinto semestre, cuando ustedes lleven imagenología, que es rayos, TAC, R y todos esos estudios de imagen, van a ver que en rayos vamos a tener dos tipos de conceptos, radio lúcido y radio opaco. Seguramente ustedes ya también lo habrán visto, pues de, no sé, memes o de TikToks de que eh, la persona que inventó los términos de radio lúcido y radio opaco debe estar en el infierno por haberlos confundido y así. O de que el mundo, si radio lúcido fuera la parte blanquita y radio opaco la parte negra, y todos así felices. Porque sí, o sea, así sería en teoría lo más lógico, porque por ejemplo, podría decir radio lúcido con L de luz, y la luz, ¿cómo se ve? Más clarita. Y radio opaco, ¿cómo se ve? Pues se ve opaco, entonces se ve negro. Pero no, es totalmente lo contrario. Radio opaco se refiere a lo que es la partecita esta blanca, que se ve más lúcida, y el radiolúcido, que es en teoría lo que se debería de ver más blanquito, es esto de aquí, es lo negro, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez esa pueda llegar a ser una pregunta de examen, de que les pregunten, les ponen aquí la imagen y pueden llegar a preguntarles, eh, ¿qué puedes observar aquí en la imagen? Y pues te pueden llegar a preguntar de que en la zona occipital vemos una radioopacidad, vemos una radiolucidad, etcétera. Que al chile es una tontería que les anden preguntando este tipo de cosas porque se supone que eso lo tienen que ver hasta quinto semestre, pero vi un examen en donde sí les preguntaban algo así. La verdad les digo una tontería, pero pues ¿qué podemos hacerle, verdad? ¿Qué podemos hacerle a la jefa de género? Pero bien, entonces, esta es una pregunta, pero hace de muchos años yo creo que la jefa dijo, no, la verdad sí me mamé. Entonces yo creo que ya quitó esa pregunta. Entonces, no se preocupen, pero ustedes ya saben qué van a responder, ¿no? Si les ponen esta imagen de aquí y les pregunten qué es lo que está sucediendo, va a haber una radioopacidad, ¿de acuerdo? No vayan a confundir términos. Radioopacidad en la zona occipital, ¿de acuerdo? Pero bien, ok. Les comenté que con la enfermedad anterior, que aquí tal vez se pueden llegar a confundir con la causa, ¿verdad? Porque en la enfermedad pasada, que era aquí el MERF, la mutación ocurre en el gen MTTK.
que ustedes se lo pueden aprender con la mnemotecnia métete caca. Ok, aquí básicamente es casi el mismo gen, nada más cambia una letra. Póngale aquí, métete L, ¿ok? ¿Cómo me lo aprendí yo? Así, con la mnemotecnia, métete leche. Entonces, ¿cuándo te vas a meter caca? Cuando tengas mer. ¿Y cuándo te vas a meter leche? Cuando tengas melas, ¿de acuerdo? Y de hecho es otra forma en la que te la puedes aprender. L con L de melas, ¿ok? Entonces, así es otra forma en la que ustedes se la pueden llegar a aprender. Y bueno, pues el cuadro clínico, ¿qué les puedo decir? Lo mismo que te describo aquí, acidosis láctica, stroke, tal vez la talla baja y la epilepsia, pero les digo, no suelen preguntar mucho el cuadro clínico cuando se trata de enfermedad mitocondrial, por lo mismo que puede ser muy fácil que sepas pues qué es, porque literalmente, aunque no sepas qué es y te ponen el cuadro clínico, o te ponen el nombre de la enfermedad y te preguntan el cuadro clínico, básicamente te están regalando la pregunta, porque con el cuadro clínico puedes saber el nombre de la enfermedad casi, o con el nombre de la enfermedad pues ya puedes saber más o menos qué es lo que hace esta enfermedad, ¿de acuerdo? Y pues el diagnóstico es igual que MERF, entonces sería también biopsia muscular con tricómico de Gomori, ¿de acuerdo? Y ya, eso es todo. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita de las enfermedades. Perfecto, todo bien. Muy bien, y pues ya, para acabar, vamos a ver la última enfermedad, ¿ok? Vamos a ver el último apartado de la clase del día de hoy, que es la enfermedad mitocondrial, ¿de acuerdo? Ay, creo que sí lo puse en dos, ¿no? No, perdón. Entonces, muy bien. Enfermedad mitocondrial. La enfermedad mitocondrial, aquí como les dije, básicamente se va a afectar lo que es la mitocondria y pues esto pues va a provocar que haya muchos pedos, ¿de acuerdo? Bueno, en la herencia mitocondrial lo que sucedía era eso, o sea, básicamente te dañas la mitocondria y pues esto va a desencadenar un síntoma, bueno, una serie de síntomas que al reunirlas pues vamos a determinar la enfermedad, ¿de acuerdo? Aquí en la enfermedad mitocondrial, ¿qué es lo que sucede? Aquí en la enfermedad mitocondrial, que va a ser la diferencial o lo que nos va a ayudar a diferenciar de las otras enfermedades, es que va a haber algo conocido como tripletes, ¿ok? ¿Qué son los tripletes? Básicamente son instrucciones que tienen los genes, ¿de acuerdo? Entonces, estas instrucciones se van a repetir en tres, de ahí viene de tripletes. En este caso, como les digo, o sea, la instrucción puede ser hola, hola, hola. Entonces, esta sería, por ejemplo, un triplete. Si hubieran seis olas, serían dos tripletes. Si fueran nueve, tres tripletes y así, ¿de acuerdo? Lo que sucede aquí es que los tripletes se pueden llegar a extender de más, ¿ok? Entonces, al tener un número mayor de tripletes a lo normal, es lo que nos va a desarrollar la enfermedad que vamos a ver, las enfermedades que vamos a ver, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo creo que ya por esto ya podrán deducir cuál es la enfermedad que me importa el día de hoy. Porque sí, esta es la enfermedad que me importa mucho que se aprendan el día de hoy. Si ustedes quieren, pueden mandar allá a volar las otras enfermedades, pero algo que sí quiero que se aprendan y quiero que aprendan de esta clase, que salgan ya aprendidos de esta clase, es Huntington, ¿ok? Huntington es una enfermedad que sí o sí les van a preguntar. De 10 exámenes de gene que he visto, en 9 te preguntan Huntington. Entonces es casi seguro que va a venir en su examen, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí dejen el celular, dejen de ver TikToks, porque esto sí es importante. Y sí quiero que salgan con la clase, salgan aprendidos que con esta enfermedad sí tienen que aprendérsela muy bien, ¿de acuerdo? Pero bien, ¿qué sucede en Huntington?
Huntington básicamente son tipo, es una enfermedad progresiva en la cual básicamente el paciente empieza a tener estos movimientos que se les conoce popularmente como movimientos coreicos. ¿Qué es un movimiento coreico? Eso, o sea, básicamente es un movimiento involuntario, fuerte y de duración corta, ¿de acuerdo? Son así movimientos, pues sí, involuntarios, por ejemplo, pero no solamente sucede pues en una extremidad, sino que sucede en todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Tal vez ustedes se pregunten, Emiliano, entonces en el Huntington sucede espasmos. No, no son espasmos, son movimientos coreicos. ¿Y cuál es la diferencia entre movimientos coreicos y espasmos? Los espasmos básicamente son, igual son contracciones involuntarias, pero estas son contracciones que duran mucho tiempo, ¿ok? Entonces puedes estar así por, no sé, varios minutos, ¿de acuerdo? En cambio, movimientos coreicos también son movimientos involuntarios, pero que estos son de acción, así, son muy rápida y de duración corta, ¿de acuerdo? Espasmos son movimientos que tienen una larga prolongación, una larga duración y pues se van lento, van lentamente, ¿ok? No es como que vayan así, son así, son muy lentos, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la diferencia entre un espasmo y el movimiento coreo. ¿De acuerdo? Pero bien, vamos a lo que nos importa ahorita, que son las cosas genéticas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la causa básicamente de Huntington? Huntington básicamente, como les dije, y van a ver en estas enfermedades, que son tres también, va a haber una expansión del trinucleótido. Pero en este caso, ¿cuál será el trinucleótido? Póngale aquí, el trinucleótido K, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, en el departamento tienen mucha esa neumoctenia que les pongo aquí. Me caga Huntington, ¿de acuerdo? Es así como ustedes se la pueden llegar también a aprender. ¿Por qué? ¿Por qué les caga Huntington? Porque pues, les cae mal, no manches. Es una enfermedad muy fea. Por eso me caga. Me caga Huntington, ¿ok? Es así como ustedes se la pueden llegar a aprender, ¿de acuerdo? Ok, ok. Muy bien. Eh, Ok, entonces, expansión de tripletes. A esta parte sí pueden llegar también a preguntárselos porque, les digo, dependiendo el número de tripletes que ustedes tengan, va a ser la manifestación que ustedes pueden llegar a tener. Entonces, para Huntington vamos a tener que se puede dividir en tres clasificaciones, ¿de acuerdo? Pónganle aquí. Cuando ustedes tienen de 27 a 35 tripletes, todo bien, ¿ok? Ustedes están sanos, no pasa nada, están todo bien, todo piola, ¿de acuerdo? Entonces, el problema aquí sucede cuando ustedes empiezan a tener de 36 a 39 tripletes. Cuando ustedes empiezan a tener de 36 a 39 tripletes, de lo que es el triplete CAG, es cuando empiezan a aparecer los problemas, ya que pueden empezar a desarrollar Huntington, pero no va a ser Huntington al 100%, no sé, va a ser un 20, un 30% de Huntington. Es decir, en vez de tener estos movimientos coreicos en todo el cuerpo, tal vez, no sé, puede ser de que nada más en el brazo, o así, en el brazo, en una pierna, en el pie, en la mano, etcétera. Pero el problema aquí, y es lo más grave que te puede suceder, es cuando tienes más de 40 tripletes, ¿de acuerdo? Cuando tienes más de 40 tripletes, ahí sí ya valió, porque ya vas a tener la enfermedad distribuida en todo tu cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes les preguntan, por ejemplo, llega paciente a consulta, expresa que ha tenido estos movimientos involuntarios poco a poco. Entonces tú decides hacerle un estudio genético y ves que el trinucleótido CAG está repetida un total de 37 veces. ¿Ustedes cómo clasificarían al paciente? ¿Es un paciente sano, un paciente totalmente enfermo o parcialmente enfermo?
pues sería parcialmente enfermo, ¿no? Porque tiene 37 repeticiones del trinucleótido K. Y de acuerdo a lo que les puse aquí, sería una penetrancia incompleta. Entonces sería una enfermedad parcial. ¿De acuerdo? Pero bien, ahora, el gen que está afectado aquí es el gen HTT. Ustedes se lo pueden aprender, pues, el HTT de Huntington, ¿no? Está súper sencillo también de aprendérselo. Y es una herencia autosómica dominante, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta es una de las preguntas que también suelen hacérselas mucho y la cual muchas personas caen. Si yo les pregunto, ¿cuál es el gen que está afectado en Huntington? ¿Ustedes qué me responderán? ¿HTT o CAG? HTT, ¿verdad? Esa es una trampilla que también les suele poner mucho, ¿ok? Como ustedes ya están estresados, como ustedes no piensan muy bien en el examen, dijeron, ah, no mames, no estudié para el examen de GN, yo pensé que con estudiar nada más 5 horas lo iba a lograr, pero no, ya me di cuenta que no. Entonces, los compañeros que vayan a hacer eso, que no sé, no les digo nada, pero no les recomendaría que hicieran eso, claramente. Por eso les estoy dando el curso de una vez. Pero bien, el compañero o la compañera que haga eso, cuando vea esto, va a decir, les llega la pregunta de Juan Tinto. Llega paciente, movimientos coreicos, bla, 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 bla. Eh, ¿Cuál es el gen afectado? Opción A, CAG. Opción B, no sé, XY. Opción C, YX. Opción D, HTT. Tu compañera, tu compañero va a decir, no sé cuál es el gen afectado, pero recuerdo haber visto cuando estaba haciendo mi repaso de 5 minutos antes del examen, que vi algo cuando estudié, cuando vi y cuando leí Huntington, vi algo que decía CAG. Entonces yo creo que ese va a ser los genes afectados. Bah, se la sacó mal. Entonces no quiero que a ustedes les pase eso. Cuando lleguen a la parte de Huntington, lean bien lo que les preguntan, porque como puede ser que les pregunten el trinucleótido afectado, como puede ser que te pregunten el gen afectado. Y son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? Si ustedes se llegan a equivocar en esa parte, les voy a jalar personalmente, voy a ir, los voy a encontrar, les voy a jalar de las orejas y les voy a decir, ¿cómo puede ser posible que no te lo hayas aprendido si yo te dije que esto quiero que te lo aprendas súper bien? Entonces, evítese la pena de que yo les tenga que ir a jalar las orejas y ya. No, no es cierto, pero sí apréndeselo porque es increíble la cantidad de personas que se llegan a equivocar en ese tipo de preguntas que son preguntas prácticamente regaladas. Entonces, bien. Muy bien, entonces, el cuadro clínico. El cuadro clínico, pues también te lo van a llegar a preguntar. Esta enfermedad se da hasta los 50 años. Entonces, si te ponen que el paciente tiene 25 años y tiene, por ejemplo, los movimientos coreicos, no piensen que es Huntington, piensen que es otra enfermedad. ¿Ok? Porque Huntington no va a ser, ¿de acuerdo? Pero obviamente siempre les van a poner de que es los 55 años, de que paciente de 55, de 60, 75 años y así, ¿de acuerdo? Y algo que también característico, además de los movimientos coreicos, es la atrofia del núcleo caudado y del putamen, ¿de acuerdo? Que pues ya lo habrán visto en Anato, cuáles son ese núcleo, el núcleo caudado y el putamen, ¿de acuerdo? Sí. Pero bien. Y ya por último tenemos lo que es el diagnóstico, que igual, aquí va a ser una PCR, secuenciación del gen HTT y el Storer Blood, ¿de acuerdo? Pero bien, ustedes, ¿qué quiero que se aprendan de aquí? ¿Cuál es el trinucleótido afectado, el gen afectado y esto, expansión de tripletes? ¿De acuerdo? Con eso, pues ya tienen
pasada a la sección de Huntington, ¿de acuerdo? Y con que se aprendan que son movimientos coreicos, atrofias del núcleo caudado putami y se da hasta los 50 años. Con eso ustedes ya tienen todo, ¿ok? Ya tienen su pase en lo que es la sección de Huntington, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna duda de Huntington? Sí, quiero que se los quede muy claro esta parte de Huntington porque les digo, de 10 exámenes de gene que he leído, en 8 o 9 exámenes viene una pregunta por lo menos de Huntington. Entonces, es una pregunta muy común, son puntos regalados si ustedes ya se aprendieron la diferencia entre el trinucleótido y el gen. Entonces, no tienen por qué fallar esas preguntas, ¿de acuerdo? Y les digo, si fallan, les voy a ir a jalar las orejas. Y ni mejor digan que vinieron a este curso, ¿de acuerdo? A puro pedo. Pero sí, no la vayan a cagar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la siguiente enfermedad que vamos a ver es la distrofia miotónica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué significa distrofia? ¿Qué significa miotónica? Bueno, una distrofia miotónica, como pueden verlo, es un paciente que es muy flaquito, ¿de acuerdo? Es un paciente que carece de un desarrollo muscular apropiado. Son estas personas que, pues sí, van a ser muy flaquitas, que no pueden desarrollar fácilmente lo que es masa muscular. Entonces, pues van a estar así todos chiquitos, ¿ok? Muy bien. Ahora aquí. Eh, aquí también pues va a haber una repetición de trinucleótidos, ¿de acuerdo? Pero en este caso van a ser los trinucleótidos CTG, ¿de acuerdo? Estos son los trinucleótidos que estarán afectados en este paciente, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí también tenemos una cantidad de tripletes. Cuando nosotros tenemos que es menor de 37 el número de trinucleótidos CTG, el paciente estará sano. Pero cuando tiene una cantidad mayor a 50, el paciente se verá afectado. ¿De acuerdo? Emiliano, ¿qué pasa si en el examen me preguntan, el paciente presenta una repetición de, no sé, entre el número 38 y el número 49 del trinucleótido CTG? Yo he consultado los exámenes y por lo general siempre te ponen así, o sea, nunca he visto que te pongan un número, por ejemplo, entre 38, bueno, entre 37 y 50. Pero si te lo llegan a preguntar, yo, yo pondría que sí está enfermo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si es menos de 37, pues en teoría debería de ser sano. Entonces, si tiene más de 37, ya es una persona que no es sana, sino que sí está enferma. Aquí tal vez pues podemos aplicar lo que dije ahorita con lo de Huntington. Puede ser una enfermedad parcial, una penetrancia incompleta de la enfermedad. ¿De acuerdo? Pero bien, ahora bien, aquí también no se los vayan a confundir con el gen. Aquí el gen afectado será el gen conocido como DMPK. ¿Ok? Y para esto tengo la siguiente mnemotecnia. Ustedes, alguien de ustedes de pura casualidad, a ver si no me siento viejo. ¿Alguno de ustedes llegó a jugar Clash of Clans o ni idea de qué es ese juego? Bueno, yo no me siento tan viejo. Bueno, para los que no sepan de qué estoy hablando, bueno, yo creo que sí todos conocen el Clash Royale, ¿no? Ese jueguito que todos nos ponemos a jugar mientras el doctor está ahí dando la explicación y así. Pero bien, antes de Clash Royale existió un juego conocido como Clash of Clans, que fue desarrollado por la misma empresa de videojuegos. Este videojuego básicamente consistía en atacar a aldeas, ¿ok? Tú creabas tu aldea, creabas tu pueblo, creabas tu ejército y cuando tenías un ejército listo, podías ir y atacar a otras aldeas para saquear sus recursos, de que el oro, el elixir oscuro, bla, 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 bla. Pero bien, en tus tropas habían distintas unidades.
desde las más básicas, por ejemplo, los bárbaros, las arqueras, los duendes, rompemuros, bla, 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 bla. Entre el ejército había una unidad conocida como el P.E.K.K.A. ¿Qué es el P.E.K.K.A? Era el personaje que estamos viendo aquí, ¿ok? La imagen que les puse. ¿Qué es el P.E.K.K.A? Les voy a decir literalmente lo que decía en su descripción. No se sabe si es un robot, no se sabe si es un ninja, no se sabe nada absolutamente de él, solamente se sabe que es una unidad fuerte, que tiene mucha vida y que es de las mejores unidades que puedes tener en tu ejército. Entonces, básicamente es eso el P.E.K.K.A. Entonces, de aquí, ¿cómo sale la mnemotecnia? Yo cuando jugaba en su tiempo Clash of Clans, a mí me gustaba mucho el P.E.K.K.A. Entonces, yo siempre que estaba en una comunidad o así, que te podían donar, pues ahora sí que personajes o así, yo siempre les decía, denme un P.E.K.K.A. ¿Por qué? Porque pues me gusta y es lo mejor, bla, bla, bla. Entonces, de ahí me acordé. Yo siempre pedía mucho pecas, entonces, denme pecas, ¿ok? Es así como yo me lo aprendí, es una mnemoteña un poco forzada, puede ser, pero si les sirve, más que excelente, ¿de acuerdo? Y les digo, siempre, si ustedes se crean sus mnemotecnias así, igual, excelente. El chiste aquí es que ustedes aprendan, pues, cuál es el gen afectado, ¿de acuerdo? Pero bien, después de esta pequeña clase, vamos a continuar, ¿ok? Aquí en la distrofia miotónica, lo más característico y con lo que ustedes ya pueden saber inmediatamente que se trata de esta enfermedad es si les ponen esto, calvicie frontal, ¿ok? Un paciente que tenga eh, con que les ponga en el caso clínico, paciente llega a consulta, entre las características puedes ver que presenta calvicie frontal, con eso, ¿de acuerdo? Con eso básicamente ya ustedes pueden descartar cualquier otra enfermedad y decir, a huevo es una distrofia miotónica, ¿de acuerdo? Entonces, pero bien, ¿qué otras cosas les pueden llegar a preguntar, además de la calvicie frontal? Les puede poner el pie cabo, que es decir que está torcido, fascias alargadas, como pueden ver, o sea, el señor sí se ve como que le mete duro al cristal, o sea, véanlo, o sea, sí se ve como que todo así alargado, todo así con cara de, sí, es el vecino que te roba el foco. Y defectos en la succión. Esto también puede llegar a ser algo muy característico, ¿de acuerdo? Que les preguntan, que les pongan, bueno, tiene la calvicie frontal, que con eso ya básicamente ya saben que es una distrofia miotónica, pero además en los últimos meses ha presentado dificultad, por ejemplo, para tomar agua, para, por ejemplo, tomar agua de un popote o algo así, ¿de acuerdo? Pero bien, ¿el diagnóstico cómo es? El diagnóstico literalmente es un copy-paste también de Huntington, ¿ok? Entonces va a ser PCR, secuenciación, nada más que en vez de aquí, claramente, en vez de hacer del gen HTT, aquí va, bueno, sí, del gen HTT, aquí va a ser del DMPK, ¿ok? Y pues también un sorted blood, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esta forma, ustedes pueden llegar a aprenderse lo que es esta distrofia miotónica. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Y por último, vamos a ver, para mí, una de mis enfermedades favoritas. ¿Por qué? Porque cuando yo llevé gene, no sé si ustedes ya les explicaron de qué va a ser el PIA, pero bueno, conmigo el PIA consistía en describir una enfermedad. Y la enfermedad que a mí me dieron fue esta de aquí, la ataxia de Friedrich, ¿ok? Pero bien, ¿qué es la ataxia de Friedrich? Como su nombre lo dice, básicamente es una ataxia. Pero bien, ¿qué es una ataxia? Una ataxia básicamente es una enfermedad la cual consiste en que tienes movimientos pocos coordinados, ¿de acuerdo? Entonces, puedes ir caminando y de la nada te empiezas a tropezar o empiezas a batallar para caminar, etcétera. Cuando eso sucede, es conocido como ataxia, ¿de acuerdo?
Que el nombre de Friedrich, pues ya está de más. Una ataxia de Friedrich no es tan distinta de una ataxia normal, salvo el nombre, literal. Pero bien, ok. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que sucede básicamente es también una expansión de tripletes, pero aquí el triplete sería GA, ¿ok? Pero bien, entonces, aquí, ¿cómo es la mnemotecnia? Aquí la mnemotecnia es la siguiente. Ataxia tiene 3A, ¿no? Una, dos, tres. Entonces, el gen, bueno, el gen pues va a tener tres letras, ¿de acuerdo? Y dos van a ser A. Y como ustedes tal vez, bueno, no, perdón. Entonces van a ser tres letras y las últimas dos van a ser A. Entonces, ¿cuál sería la única que nos faltaría? Que es la primera, que es la letra G, ¿ok? Entonces, así es como ustedes se lo pueden llegar a aprender, ¿de acuerdo? Pero bien, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí la cantidad de tripletes, ustedes pónganle mayor a 100, ¿ok? Con que tenga más de 100 repeticiones de tripletes, el paciente ya se considera enfermo, ¿de acuerdo? Que si tiene 99 para abajo, 99, 98, bla, 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 el paciente va a ser sano, ¿de acuerdo? Por la misma lógica que les puse aquí arribita. Si es mayor a 38, se podría considerar enfermo, porque pues menos de 37, bueno, 37 o menos, pues es sano, ¿no? Entonces, si es más, pues debe ser enfermo. Aquí aplica la misma lógica. Si son menos de 100, si te dice que con 100 o más ya está enfermo, con menos de 100 pues debes de ser sano, ¿no? Entonces es así como funciona, ¿ok? Pero bien, aquí, ¿cuál es el gen que está afectado? En este caso, el gen que está aquí afectado es el gen, pónganle aquí, FXN, ¿de acuerdo? Aquí pues pueden aprendérselo también de que la F de Friedrich y la X de ataxia. Y pues nada más les faltaría aprenderse la última letra, que es la N, ¿de acuerdo? Pero bien, es así como ustedes se lo pueden aprender. Y finalmente, pues, el cuadro clínico, como les dije, una ataxia, que es la incoordinación de los movimientos, lentamente progresiva, pérdida sensorial y ausencia de reflejos. Si ustedes, por ejemplo, tienen un objeto puntiagudo, por ejemplo, en este caso un lápiz que tiene punta, y se lo pasan, y le preguntan, ¿sientes algo? El paciente no, te va a decir, no, no siento nada. Si ustedes empiezan a picotearlo o así, el paciente tampoco va a sentir, ¿de acuerdo? Y pues la ausencia de reflejos. La ausencia de reflejos, pues ustedes verán en PROPE cómo evaluar los reflejos, que es con el famoso martillito, que te golpea en la rodilla y tú empiezas a patear. En este caso, en estos pacientes, por ejemplo, si nosotros con el martillito golpeamos la rodilla, el paciente no va a patear, simplemente se va a quedar así, ¿ok? Sin patear, nada más se va a quedar así, ¿de acuerdo? Entonces, es eso. Y finalmente, el diagnóstico. El diagnóstico va a ser igualmente como las otras, nada más que en este caso vamos a quitar el sobre blot. Entonces, pongámosle aquí PCR y secuenciación del gen FXN, ¿de acuerdo? No se vayan a confundir con los tripletes, ¿de acuerdo? No confundan tripletes con genes. Es lo que quiero que se queden de esta clase. No confundan genes con tripletes. Son dos cosas distintas, ¿ok? Para la secuenciación siempre vamos a usar los genes, nunca los tripletes, ¿de acuerdo? Y ya, eso sería todo de hoy. No sé si tengan alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Como les dije, esta clase está súper corta, o sea, literalmente yo creo que sí me chuté una hora o menos. Entonces, pues bueno, eso es lo que veríamos en la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Mañana vamos a empezar, ya mañana ya no les voy a pasar las clases a los que no estén inscritos en el curso. Ya los que se inscriben en el curso, ya mañana vamos a empezar un poquito, vamos a empezar al mediodía, ¿ok? La clase de mañana sí va a estar un poquito más larga que la de hoy, entonces sí quiero que pongan atención y que sí entren,
porque las enfermedades que vamos a ver mañana sí se las pueden llegar a preguntar. Entonces, es eso, ¿ok? Entren mañana si tienen oportunidad, si no, pues con que vean la grabación. Y si tienen alguna duda o así, este, ya me pueden preguntar, ¿ok? Si todavía quieren inscribirse al curso, todavía está la oferta del 2 por uno. Entonces, si les gustó y quieren si les gustó mis explicaciones y quieren más de mí, pueden enviarme mensaje a mí, pueden enviarme mensaje a Dani o a la cuenta de parceros. Ahí todos, pues en el grupo aparecemos como los admin. Entonces, pues nada. Si no tienen alguna duda o así, pues ya se pueden retirar. Ya se acabó la clase del día de hoy. Y sí, todo súper facilito, todo bellaco, todo, dale, ¿no? Todo sencillito. Entonces, bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo mañana. Espero verlos a todos ustedes también mañana. Y bien, eso sería todo. Nos estaremos viendo mañana. Nos vemos. Chao, chao.